Perfecto. Te doy la bienvenida al mejor momento de tu vida. Bienvenido a este espacio Conversaciones con el Doctor Propósito. Te saluda Mauricio Zambrano, tu Doctor Propósito. Estoy muy feliz que estés siguiendo todos estos espacios que estamos transmitiendo por Radio Coaching Mundial, por también la red, todas las redes de la Asociación Internacional de Coaching. Lo hacemos los martes 12 del día hora de Colombia, 11 de la mañana hora México. Sin embargo, va a quedar aquí siempre grabado y lo vas a poder ver en cualquier momento, repetirlo, etcétera. Sobre todo porque los invitados que he estado teniendo y tendré nos dejan grandes enseñanzas, cosas maravillosas. Y la invitada que tengo hoy, pues no se queda muy atrás. Ya vas a ver y te vas a dar cuenta que vale la pena que estés en este espacio con nosotros, porque es una mujer poderosísima, muy resiliente, que tiene una historia de vida maravillosa y que ella misma es la que se va a presentar y nos va a contar paso a paso. Vamos a ir guiando cada espacio de su vida hasta llegar a hoy, donde al final vas a ver dónde conseguirla. Ella es autora de libros, hoy en día tiene un programa de radio también, ella vive en Estados Unidos, es colombiana, pero hoy en día irradia e impacta al mundo y al final vas a ver sus redes y todo para que tú la puedas ubicar. Así que bienvenida, mi querida Carolina Figueroa, bienvenida al mejor momento y a la mejor entrevista de tu vida. No porque te lo voy a hacer yo, sino porque nos vas a contar todo lo tuyo. Bienvenida. Ay, mi Mauro, muchísimas gracias, Mauricio, por este espacio tan especial y de verdad me alegra profundamente compartir contigo, porque no solo has sido parte de mi camino profesional, como también autor del prólogo de mi último libro, Cuando el silencio hace ruido, sino que Sí. también fue pues en tu escuela donde me certifiqué como coach. Y me alegra de verdad este reencuentro virtual porque tiene mucho significado para mí, porque representa como Dios une caminos con propósito, Mauro. Así es, esa frase me gusta muchísimo y realmente además les cuento que ella hace muy poquitos días cumplió años, o sea, está empezando un año nuevo, que es algo maravilloso, tiene un año más que Dios le ha regalado de vida y donde sigue impactando vidas de manera maravillosa, ya lo vas a ver. Sin embargo, primero cuéntanos, y si nos vamos a la génesis de tu vida hasta hoy, ¿cómo describirías, cómo te describirías, cómo te presentarías? Así que adelante. Pues una mujer de fe con propósito. Mi propósito, Mauro, siempre ha sido servir y acompañar y sembrar siempre un granito de esperanza desde mi experiencia profesional y mi parte pues personal. Entonces, todo lo que he vivido, todo lo bueno, todo lo poco fácil, pues ha sido parte de ese plan de Dios para poder moldearme. Cuando, como soy una persona tan creyente, y eso profeso, cuando pones a Dios en el centro, pues todo empieza como a cobrar sentido. Cuando yo retrocedo, tengo 51 años, cumplidos Ujú. hace poco, cuando retrocedo mi vida, me doy cuenta que cada cosa tiene un propósito y en lugar de preguntarse uno por qué pasaron ciertas situaciones complicadas, pues ese para qué cobra más sentido. Entonces yo no soy el resultado de lo que me pasó, sino de lo que yo decidí hacer con esas experiencias buenas y no tan buenas. Y mi historia, como la de todos y cada uno de nosotros, pues no nos define, pero sí esa historia, que es la que me ha llevado hoy a exteriorizar y ayudar a mucha gente, me impulsa a seguir ayudando y a otros a sanar, pues con la ayuda y la gracia de Dios. Bueno, fíjate que tú la escuchas y escuchas a una mujer, toda una coach propositiva. Ella tiene un nicho muy especial. Ahora nos va a contar a ese nicho al cual se dedica y apoya a muchas personas, familias. Y resalto su tono propositivo porque cuando ella no habla en negativo, ella no está diciendo, cuando tú escuches, incluso si lees sus libros, pues va a ser más profundo porque ella lo cuenta en sus libros ampliamente. Sin embargo, yo la voy a invitar a que nos cuente parte de esa historia, cómo empieza esa vida,
para después llegar hasta acá y contarnos todo lo que está siendo y haciendo desde ese propósito que descubrió. Pero antes de eso, y te vas a dar cuenta que hay mucha resiliencia, porque cualquiera de ustedes, tú que estás escuchando, cuando escuche la historia diría, wow, pero eso no es como ella lo dice, eso es totalmente terrible. Sin embargo, encuentras una mujer que ha surfeado esa ola, que consiguió su buena tabla, y si antes en algún momento la ola la hundía y la tumbaba, aprendió a surfear y a lograr pasar por encima de las olas, y es más, esperar olas muy altas para seguir surfeando, ya no sola, sino acompañada de una comunidad y cantidad de cosas que estás realizando en este momento. Así que Carolina, cuéntanos cómo empieza esa vida, dónde están esos momentos que fueron también para ti de gran trabajo para desarrollar, que tal vez en su momento no los entendiste como pudiste haberlos entendido después. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo empieza la vida de Carolina Figueroa? Mira, yo soy la cuarta de seis hijos. Nací en un lugar donde me enseñaron muchos valores y sobre todo lleno de amor y de mucha fe, la fe en Dios. Sin embargo, a lo largo de mi vida han pasado situaciones complejas que marcan un antes y un después. Y no y no por causa de mi papá o de mi mamá, no. Son situaciones que la vida te va llevando sin unos preguntando un por qué, porque en ese momento uno es lo que quiere ver, ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si soy una mujer buena, si soy esto, si soy lo otro. Entonces, sin embargo, en ese proceso fui creciendo, era una niña pues alegre, siempre he sido muy apegada a mis padres. Sin embargo, más o menos como entre 11 y 12 años, hubo una situación que marcó mi vida en dos. Y hoy lo cuento con, digámoslo así, con naturalidad, más no un evento que sea normal, porque la sociedad nos normaliza ese tipo de eventos. Y te estoy hablando del abuso. A mis 11 12 años, por un familiar, yo fui abusada sexualmente. Y esto solamente lo se enteró una persona en mi familia y esa fue mi madre. La reacción de ella como cuando yo le conté lo sucedido, eso también fue otro trauma. Además del abuso, fue otro trauma para mí que yo lo vine a descubrir décadas después. Ni siquiera fueron años después, fueron décadas después. Es decir, que cuando uno quiere sanar, uno no sana desde la conciencia del adulto, sino desde ese niño, desde esa niña, cómo ocurrieron los hechos y cómo lo percibe. Entonces, cuando uno decide romper ese silencio, porque de ahí nace mi tercer libro, Cuando el silencio hace ruido, a raíz del abuso, a raíz de que mi madre lo que hizo fue reaccionó en silencio, es decir, ella se levantó cuando yo le comenté lo que pasaba y fue a donde ese familiar, su hermano, mi tío, yo lo llamo en mi libro el tío querido porque era un tío muy querido para todos nosotros. Sin embargo, cuando ella regresó, yo nunca supe qué fue lo que le dijo. Cuando ella regresó, en el momento donde yo estaba, que me quedé estática, esperando alguna respuesta, ella nunca me dijo nada. Entonces, guardé silencio, tanto ella como yo, y se normalizó como si nada hubiera pasado, ese hecho. ¿A qué voy con esto, Mauro? Que esto pasa en el 95% de los hogares, un familiar, un conocido, eh, hace este hecho tan traumático, digámoslo así, que no tiene un nombre, aunque la gente le ponga específicamente un nombre, pero nosotros, por el que dirán, que la gente nos entere, por no romper relaciones, normalizamos este evento. Y cuando yo decido, después de décadas, romper ese silencio, es que me doy cuenta de en la sombra que estaba y todos esos traumas que venían a mí. Traumas como la vergüenza, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios y otras cosas que te llevan a lo que es el abuso, a cómo comportarte. Yo no creía en el matrimonio, no creía en los hombres,
Y mira cómo uno no se da cuenta lo que le puede hacer daño, ese tipo de cosas. Entonces yo empecé a escribir, Mauro, como manera de desahogarme. Nunca escribí para un público, para que alguien leyera lo que yo había escrito. Era una manera de desahogarme, una de tantas maneras. Entonces empecé a escribir para mí. Y así lo hice durante muchos años. Yo veía una servilleta y ahí escribía. Todo lo que fuera papelitos de diferentes colores, tamaños, yo ahí escribía cosas para mí. Cosas, pero eran cosas, Mauro, tú dijiste al principio que era una persona optimista. Yo siempre he escrito cosas optimistas, de una realidad, pero cosas desde la fe, desde la esperanza. Entonces, yo no sabía que el escribir fue mi manera de convertir las heridas en esperanza. Entonces, hoy en día tengo 3 libros en español con su traducción en inglés. El primero fue El matrimonio no es como lo pintan. El segundo, Los monólogos del ego. Y el último, que tú eres parte de ese libro como autor del prólogo, que es Cuando el silencio hace ruido. Entonces, cada libro ha sido una etapa de mi propia sanación, pero también ha sido un mensaje de fe para otros. Este último libro, Cuando el silencio hace ruido, nació de ese dolor, de esa historia de abuso, pero también encuentro ahí cómo sanar, cómo perdonar, no solamente a la persona que hizo el hecho, cómo perdoné a mi madre sin saber que yo no sabía, Mauro, que necesitaba perdonar a mi madre porque yo todos los días pues hablaba con ella y tengo una comunicación una relación muy bonita. Pero en esos coaching y en esas ejercicios que te ponen a reflexionar y ver tu pasado, ahí es donde me di cuenta que yo necesitaba sanar. Entonces, ese dolor se convirtió en voz para quienes callan. Y mi mensaje es muy claro, Mauro, que sí se puede transformar el dolor en propósito. Por eso me, me presento como una mujer de fe y con propósito. Sin embargo, yo no puedo descartar, por ser una mujer de fe y creyente, a Dios en esa sanidad, en ese proceso. Es imposible desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi realidad. Y entonces también he aprendido pues que el perdón no es una debilidad, sino libertad. Entonces esos libros me abrieron la puerta a la radio, a la televisión, a dar conferencias, a cosas que yo nunca de verdad me imaginé, porque yo estudié algo completamente distinto a lo que hago. Yo soy profesional en administración de empresas y en el área financiera, aunque mi tema como matrimonios, que es el que más me busca la gente, me consulta es, tengo una crisis económica terrible en mi matrimonio, ¿qué puedo hacer? Y es uno de los capítulos más grandes que hay dentro del libro del matrimonio, pero no lo estudié para algo muy distinto a lo que estoy haciendo hoy, que estudié teología pastoral, certificación contigo en coaching, certificación en mentoría emocional, certificación y máster en programación neurolingüística. Entonces, todas esas cosas, primero, para aplicarlas en mí y ya después para poder pues llevarlo a la práctica a los matrimonios y a los individuos en sí. Bueno, esta última parte ya de tus libros, de la radio, de todo, que ya lo nombraste, pero vamos a dejarlo más adelantico para que lo abramos un poco más y nos lo cuentes más y cómo desde ahí, exactamente de qué manera potencias todo ese propósito que descubriste, cómo lo entregas y qué y cómo apoyas a los demás para que de alguna manera todos puedan ver qué pueden encontrar en ti y sobre todo que ya están descubriendo y te pueden tener como un referente para saber que venga lo que venga, se puede salir adelante y sobre eso triunfar como tú dices que lo descubriste. Aún así, vamos a devolvernos otra vez porque yo sé que cualquiera que puede estar viendo esta entrevista, aunque les repito, pueden leer los libros y enterarse un poco más. Sin embargo, ¿cómo sigue la vida una niña adolescente que en esa edad es abusada, que no es escuchada? De ahí viene un poco ese nombre de su último libro que me encanta y de verdad pues si hice el prólogo es porque lo leí, amén de que ya conocía la historia, trabajamos juntos en muchas cosas, etcétera. Pero más allá de eso es cómo
Y hago la pregunta por lo siguiente. Una de las cosas que me acuerdo inicialmente hicimos, ya ella les contará, porque inicialmente hicimos fue un proceso de mentoring, pues los dos, no había nada de que ella se certificara como coach o siguiera un poco de cosas que ya les va a contar. Sin embargo, en ese proceso de mentoring yo me acuerdo muchísimo y es lo que es la pregunta donde me gustaría que enfoques esta parte de cómo sigue tu vida de ahí hasta acá, cómo se desarrolló teniendo esa conversación, ese dolor, esa situación. Porque hoy en día yo hago coaching a ejecutivos, presidentes de compañías, directores, gerentes, mujeres, hombres, que así como Carolina, que tú la ves de una manera, hoy pues obviamente mucho más renovada y transformada, pero no quiere decir que cuando empezamos a trabajar todo esto no se viera muy bien. Ella siempre ha sido, como lo digo, propositiva, alegre, feliz. Sin embargo, había un dolor adentro que iba llevando. Y hoy en día es muy normal, encuentro muchas personas a las cuales hacemos proceso de coaching porque a pesar de su éxito, a pesar de que son empresarios, a pesar de que todo lo que quieran, estén donde estén y estén brillando, llevan por dentro una situación de estas, pero no son capaces de exteriorizarla, no son capaces de ni siquiera de contarla y por lo tanto viven como dos mundos. Un mundo afuera donde sí son exitosos y todos los ven muy bien, pero internamente cuando están solos hay mucho dolor y mucha tristeza porque se remiten a esos momentos y es difícil de soltarlos. Entonces, por eso es que más que todo la pregunta va, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es esa vida desde los 11 12 años cuando tú dices se dividió en dos? ¿Qué se dividió en dos? ¿Cómo siguió de ahí en adelante? Hasta que cuando vayamos a llegar al punto de cómo se transformó para hacer ahora, volvemos a hacer un par y ahí sí nos metemos acá. Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Mira, tú hablas de dos mundos. Cuando uno le sucede a mí en cuanto a, yo hablo en cuanto al abuso porque fue parte de mi historia, y al partirse en dos, ¿qué quiero decir con esto? Que uno forma caretas, máscaras, pero no los forma de manera consciente. Yo no era consciente de mis máscaras. ¿Por qué? Porque por dentro yo estaba quebrada. De hecho, mi canción que se llama Tantas veces se habla de eso. Estaba quebrada. Sentía que no era escuchada y no sentía que lo que yo, mis verdaderos sentimientos no eran validados. ¿Por qué? Por la respuesta de silencio. Y mi careta fue de perfección, de Carolina, todo va a estar bien, nadie me va a hacer daño. Por tanto, yo con los hombres reaccionaba de una manera muy sigilosa, muy desconfiada. Sí, por eso yo era de las personas que no creían en el matrimonio. Yo decía, primero convivo con alguien y si acaso me caso ya después de que me realice como profesional y todo este cuento, ¿verdad? Después de los 35. Ese era mi pensar. Una persona también crea la culpa. Cuando pasa por esa situación, ese es como la principal eh, sentimiento que surge en uno, la culpa y la vergüenza. ¿Yo qué hice? No hubiera hecho. Entonces te mueves en lo que hubieras hecho y empieza uno a rumiar, ¿verdad? Como la vaca que tiene cuatro estómagos, ¿verdad? Mastica y luego mastica en el otro. Esos mismos pensamientos rumiantes en mí todo el tiempo eh, estaban constantemente ahí, pero era de una manera inconsciente. No sabía por qué. Yo era una niña que sonreía, muy alegre, pero después de eso mi sonrisa desapareció. Si yo me pongo a ver las fotografías, nosotros a mis padres les encantaba tomarse muchas fotos, a toda la familia, a los cumpleaños, y yo veía mis fotos después de los 12 años, seria, Mauro. Yo no sonreía, yo tampoco expresaba.
No porque mis padres no lo expresaran, sino que era mi manera de ser. Yo no expresaba un te amo, un te quiero, era muy difícil para mí. Y para sonreír tenían que contarme un chiste realmente buenísimo para, para sonreír. Todo eso, lo que surgió después de eso, y yo no me había dado cuenta, no era consciente, sino décadas después me vine a dar cuenta. También otra cosa que me creó trauma a mí fue el color rosa. Porque en el momento que mi tío hizo lo que hizo, yo estaba con un short rosa y una camisa rosa a rayas. Entonces yo ni me gustaba usar chores, ni me gustaba usar el color rosa. Pero vuelvo y digo, no sabía por qué. En el momento no le encontraba para mi sentido. Entonces, todos los traumas que traen esa situación. Y lo otro también es como después de un tiempo, cuando nos volvíamos a encontrar con la familia, con el tío querido, mi familia actuaba como si nada. Claro, la única persona que sabía era mi madre, pero yo no lo analizo con el adulto de hoy, sino en ese momento, aunque yo sabía que solo sabía una persona, yo decía, pero ¿cómo lo pueden tratar así? No le dicen nada, ¿cómo? Esos pensamientos iban y venían. Entonces hicieron que normalizara ciertas cosas que no son. Y por eso la invitación es que si en el momento alguno de los que nos está escuchando está pasando por esta situación, que no normalicemos ese hecho. Una cosa es la relación que tú tienes con un hermano, con una hermana, y otra cosa es la realidad de los hechos. Eso no exima el perdón, porque yo perdoné hace muchísimos años, pero eso no libra a la persona de las repercusiones que eso conlleva, del acto que se hizo. Ni tampoco lo que yo siento quiere decir que la otra persona, un familiar, y también lo sienta o que se creen bandos, porque eso ha pasado. Cuando sale a la luz, se crean dos bandos. ¿Quién está a favor mío o quién está a favor de la víctima o del victimario? Y eso no es el punto. Eso no es el punto. El punto es que esto es demasiado delicado y personal, pero es una realidad que se normaliza en las familias. Y sobre todo yo lo he visto mucho en las familias latinas, ya sea por cultura, porque otra cosa también, que en nuestra época o en la época que yo crecí, nosotros no nos hablaban de cosas tan íntimas, tan personales y tan comunes como el periodo como mujer, los cambios que vas a tener. A nosotros no nos hablaron. Entonces, cuando uno no sabe de la fuente que son sus padres, de dónde obtiene esa información, con el grupo que se rodea. Entonces, ahí también es un llamado para los padres, de estar atentos con esas señales. Yo presentaba muchas señales. Yo me vestía como una señora. De 12 15 años, yo no me vestía como una jovencita. Yo usaba escondida la ropa de mi hermana, que ella al final se daba cuenta, pero yo usaba la ropa escondida de ella y colores muy oscuros. Era muy raro que yo usara como eso que esté este azul clarito, ¿verdad? Y sigo usando el negro, ¿verdad? Pero no me atreví a usar colores distintos, que no fuera el rojo, el café, el negro, ese tipo, azul oscuro, ese tipo de colores para una niña de 14 15 años, ¿verdad? En esa época tan bonita que tiene pues una niña, ¿verdad? Está explorando cosas y pues vistiéndose así, eso también eran señales. A pesar de que éramos 6 hijos, nosotros nos cuidaban muy bien, pero hay cosas que se escapan de las manos como esa situación, porque ¿qué se va uno a imaginar en una familia donde es tan amorosa? ¿Qué te vas a imaginar que un miembro de tu familia, alguien a quien tú aprecias mucho, tiene esas intenciones con uno de tus hijos? Entonces, yo me pongo en la posición de mis padres, en la posición de mis hermanos, en la posición de mis tíos, de mis tías, y entiendo, porque cuando yo entiendo, comprendo, más no es aceptable el hecho, ¿verdad? Sin embargo, cuando pasa el tiempo, una de las cosas más difíciles para mí aceptar en este proceso de alzar la voz, de ese propósito, es la reacción de mi familia. Y la reacción de mi familia, Mauro, es silencio. Por eso, mi último libro, además de los silencios rumiantes internos que causan nuestras heridas,
también la reacción de los demás, que tú indirectamente esperas una reacción de tu familia, de un abrazo, de un apoyo. Aquí estoy excluyendo a mi esposo y mi hijo, ¿verdad? Porque son los que estaban en la situación. Y algunos que otros, como algunas de mis hermanas, pues que ellas han conversado conmigo. Pero las otras personas han hecho silencio absoluto. Y yo lo comprendo. Más, sin embargo, no fue fácil. Ya ha sido superado. Me costaba mucho. La primera vez que yo hice mi video años atrás, dando esto fue muy difícil, porque inclusive me arrepentía de haberlo dicho públicamente. Mira cómo el enemigo y cómo cuando tú estás en ese momento vulnerable donde ves que es un propósito, que Dios te tiene para un propósito muy grande, cómo vienen otras cosas a hacerte menos, a decirte, no, no, Carolina, no hagas eso. ¿Por qué tienes que publicar eso? Pero sí, alcé mi voz y hoy con mucho amor y respeto hacia mi familia y hacia las familiares que todavía guardan ese silencio, pero alto, me voy con las personas que no se han atrevido a dar ese paso, de dar ese paso pensando pensando ¿y mi familia qué me va a decir? ¿Me van a apoyar? ¿Me van a criticar? O inclusive me van a creer. Y eso es otra cosa. Sí, mira que nos estás dando muchos argumentos. Yo creo, si tú estás viendo esto y tú conoces a alguien que ha sido confidente contigo y te ha contado una experiencia de esto y no se atreve a hablar, compártele esta entrevista y compártele los libros de esta maravillosa autora, Carolina Figueroa, que un día eligió, ya vamos a hablar eso, un día ella eligió contarlo y abrirse al mundo y tal vez, aunque después dudó como nos lo cuente, ese fue su gran punto de apoyo para todo lo que sostiene hoy, todo lo que está realizando y las vidas que está impactando. Pero antes de eso, cuéntanos, aún sin todavía lograr eso, ¿cómo sigue una mujer estudiando, llevando una vida normal, casarse? ¿Cómo se logra eso cuando todavía no tenías esa conciencia de ahorita de tomar el propósito de eso que sucedió, tomar el aprendizaje? Ya de eso vamos a hablar ahora, pero primero es cómo sigue esa vida, cómo es la vida de una mujer que trae una conversación de estas ahí en silencio, de silencio en silencio, y busca seguir normal, no porque sea normal, sino porque realmente hay algo que partió su vida en dos, como ella ya lo dijo, y cómo siguen esos años, realmente son normales, etcétera, solamente tienes ciertos diálogos interiores de vez en cuando. ¿Cómo haces para darle apertura al amor, a tener una pareja, a casarte, a pensar en tener un hijo? ¿Cómo es ese camino? Bueno, son normales, Mauras, en Mauro, en el sentido que te pones esa máscara de que todo va a estar bien. Sin embargo, sabes que hay cosas que no suceden. Pero ¿qué te despierta esas heridas? Porque yo eso, Mauro, lo guardé en un baúl con varias llaves, no con una, con varias llaves. Y lo hice así, como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué te despierta las heridas? Una relación de pareja. En el caso, mi esposo. Una relación con un hijo. En el caso, mi hijo. Entonces yo estudié en un colegio católico y en el último grado nos hacían un retiro. Yo no asistía al retiro, pues era obligatorio, pero no lo hacía porque me tocaba, sino por, ay, qué chévere un paseíto fuera del colegio y voy a conocer, no sé, otras personas o a quien nos van a hablar. Lo hice como en ese sentido, no como, ay, un retiro. Pues vaya sorpresa que me tenía Dios, porque en ese retiro había un testimonio de una mujer que era drogadicta y era adicta al sexo y ver cómo Dios transformó su vida. Y eso me llamó mucho. Yo no era una drogadicta, pero me llamó la atención por la parte cuando dije, la parte sexual. ¿Por qué? Porque como yo viniendo de un hogar católico creyente, pues también creía también lo que era la virginidad. Entonces, si yo fui abusada
ya yo me sentía quebrada, yo me sentía que un hombre no me iba a querer porque yo ya no era virgen. Mira todo lo que influye la cultura, las creencias, todo eso para uno encontrar una pareja. Entonces, por eso yo decía que yo no me iba a casar. Y ese testimonio de esa mujer me impactó tanto que al final del speech de ella, le pregunté, oye, ¿cómo un hombre se puede enamorar de uno? ¿Cómo le puedo pedir a Dios a un hombre? Entonces ella me dijo, Caro, pero yo no le hablé por mí, le hablé por terceros. Yo tengo el caso de alguien, no dije fui yo. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Pero ella sabía que era yo. ¿Sabes qué? Pídele a Dios con toda convicción y sin dudar, ¿cómo quieres esa pareja? Asimismo, se terminó el retiro, cada uno se fue para su casa y yo llegué a mi casa y lo primero que hice fue escribirle a Dios una carta de cómo quería ese hombre. Llorando una y otra vez. Me rodeaban, pues, salían muchas lágrimas y yo escribía, y era una lista grande, exigente de cómo quería al hombre. Y yo terminé y lo puse detrás de mi puerta ese papel. Y yo hice como que deseo concedido, como dicen por ahí, y yo hice como si nada hubiera pasado. Pasa el tiempo y yo estudiaba de noche administración y ahí conozco una amiga y ella se casa y decide nombrarme madrina y me invita, por supuesto, a la boda. Yo voy a la boda y hay alguien más, que es mi esposo, mi actual esposo, que él es el padrino de la boda. Pero allí no fue el clic. Él era el padrino y yo, no era y yo era la madrina. Yo con los hombres muy indiferente, como dicen por ahí, como creidita. Pero no era creidita, eran mis heridas Claro. hablando, ¿no? Entonces, por eso, mucho ojo cuando tú estás criticando a alguien, porque por alguna razón esa persona está actuando así, si es indiferente, si los llamas creído, serio, hay algo que está allí. Entonces, pasa el tiempo, pasa un año más o menos y es el cumpleaños. Entonces, mi amiga me dijo, Caro, ven, y yo le dije, ay, mi hija, yo quiero ir, pero no tengo ni plata ni carro, ¿qué hago? Me dijo, no se preocupe, que yo tengo a alguien que vive por donde usted vive y la puede recoger, pero en esa desconfianza yo le dije, pero no me va a hacer nada, ¿seguro? Caro, no te preocupes. Y preciso, era Luis, mi actual esposo, pero yo como siempre, así seria. Fui, me recogió, yo lo hacía como el ride, como el que me va a recoger y llevar y ya. Pero él quedó como muy flechado conmigo, pero yo era muy así como que no. Cuando ya nos despedimos, y luego me dijo, ¿te puedo llamar? Y ahí empezó esa relación. Y después de que llevamos 3 meses de noviazgo, él me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, no, no, no. Y así insistió varias veces, hasta que le dije, si tú sigues insistiendo, pues no me caso contigo, ni terminamos, y hasta ahí, y hasta ahí, pero seguían mis heridas y yo no lo sabía, muy, muy abiertas, de que no compromiso, de que con esa persona te va a pasar algo, ¿no? Hasta que yo vi a una parejita en un supermercado, muy así, muy felices, y me dio unos sentimientos y le dije, ay, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos casamos? Al final yo fui la que le propuse el matrimonio. Fui a mi casa y no sé por qué ese papelito que estaba detrás de la puerta como que se cayó o algo así, no sé, no me recuerdo muy bien. Y me dio por leer la lista y era absolutamente, no siquiera era el 90%, era el 100% de la lista de lo que yo le había pedido a Dios, de cómo quisiera yo ese hombre para mí. Y ahí fue una confirmación más. Sin embargo, mi herida me hizo desconfiar hasta de lo que Dios me había dado. Le preguntó a Luis, le preguntó, oye, ¿por qué tú tanta insistencia? Yo sé, ya nos vamos a casar y todo eso. ¿Por qué tanta insistencia tú conmigo de que nos casemos? Primero nos llevamos 14 años, él y yo. Imagínate, yo jovencita, 20 años, ¿sí? El mayor de 30, muy maduro. Y prácticamente era, había tenido otras relaciones muy corticas, pero prácticamente era mi novio oficial y tenía como ese celo. Y yo, dime, ¿por qué te quieres casar conmigo? Yo dudaba inclusive de mis dones y mis talentos, no me sentía buena mujer. Me dijo, ¿sabes qué, Caro? Desde que yo te conocí, yo sabía que era una confirmación de Dios. Y yo le dije, ¿por qué? Sí, porque
Dios me dijo que iba a conocer a alguien como tú, que se llamara Carolina y de pelo negro. Y cuando yo te conocí, fue algo en mí que resonó y dije, esta es. Y me quedé yo así, ¿en serio? Y ya ese momento se me cayó el velo y todo, y yo dije, gracias Dios, esto es. Pero ahí me di cuenta que yo tenía que seguir haciendo algo para sanar mis heridas. Luego nos casamos, nació mi hijo y mis heridas se empezaron a abrir mucho más. Y ahí es cuando yo dije, yo creo que algo me pasa, me empezaba a poner de mal genio de la noche a la mañana, tomaba todas las cosas muy personal. Entonces empecé a estudiar cosas y todo aplicándola para mí. Entonces empecé a descubrir que, que eso que tenía tan guardado, pues realmente no estaba tan guardado. Y me di cuenta que yo volví a revivir eso. Oye, yo como que fui abusada. Como que como lo tenía tan guardado y lo que hace automáticamente es el cerebro es negar, ¿no? La negación. Y en ese momento fue que empecé a trabajar y a hacer cosas. Y ahí es como conecto todo, Mauro. Cómo se conecta toda esa vida que, esa careta, ya la careta ya se cae y dice, no, esta no soy yo. Y entonces con Luis aprendo a expresar amor, a sonreír, a dar gracias. Y el agradecimiento fue algo que me hizo, gracias, Señor, porque esa situación me ha traído todo eso hasta hoy. Y eso ha sido como mi vida en todos estos, después de ese evento, cómo ha sido todo, todos estos años hasta el día de hoy. Bueno, qué maravilla escuchar todo esto porque si bien es cierto, no son momentos tan fáciles o sencillos porque una cosa es contarlas hoy después de haber superado todo eso que vivir cada momento cuando Dios te va dando la oportunidad de una pareja, después de un hijo, de como que de eso que tal vez en algún momento sentiste que no se iba a dar por todo lo que había sucedido en un momento dado, por eventos dolorosos y duros, y se empiezan a dar y fíjate cómo de alguna manera el ego, el enemigo, la mente te gana y te dice sí, pero no, porque cuando hay temas de abuso, el ser humano, sea hombre o mujer, se mete en culpa, como tú ya lo dijiste, se mete en no merecimiento, se mete en cantidad de cosas que por más de que después la vida quiera mostrar eh, para, para componer eso, pero no componerlo desde el punto de vista de ponerle un pañito a la herida, sino de que descubra cada ser humano, cada uno de nosotros, que había un propósito, que no fue algo en contra mía, que no fue algo para dañarme, sino que había y estaba prácticamente entrenándome para algo muy grande, entonces es cuando puedo mirar. Y entonces ahí viene la pregunta. Ya pasamos la niñez, la adolescencia, todo el evento que viene, cómo sigue esta mujer creciendo, llega a los 20 años y se casa, viene un hijo. Me imagino que a la par pues vas haciendo tu carrera, tus carreras, estudiando, etcétera. Ahora, ¿cómo sigue todo ese tiempo y cuándo es que llega el momento de decir, no más alto, voy a tomar eso que sucedió para pararme encima de eso, mirar para el otro lado y entender que aquí hay un propósito, que puedo dejar un legado, que, y sobre todo ahora sí, ¿dónde llega ese momento de valentía que aunque después pudiste haberte arrepentido, veo que hoy no, de decir, voy a hacer un video y a contarle al mundo lo que sucedió? Porque sé que todos los que nos están escuchando, si han vivido esta situación y aún sin vivirla, porque es que lo que dice Carolina es cierto, vivimos con caretas, jugamos, yo siempre le digo a la gente que llega a mí, parece que estamos en una obra de teatro y depende la obra de la época de tu vida, te vistes de algo y asumes ese papel, cuando en realidad el único papel que tienes es el que te entregaron y el propósito de vida. Pero bueno, ese es otro tema. Solo por ahora, cuéntanos qué pasa de ahí en adelante hasta llegar al día de decir, como enfocada y positivamente lo voy a decir, me salgo del closet y me muestro tal cual y dejo ver todo esto y cómo después de eso ya viene este momento que vives hoy, todo este florecimiento. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
Pues eso ha sido un proceso, digámoslo así, que además de ser transformador, maravilloso, entre esa maravilla también ha habido mucho dolor. Y hay algo muy bonito, es que le agradezco a mi padre, Jorge, que en paz descanse, que él siempre fue una persona muy activa, lleno de mucha sabiduría, y dentro de esa persona activa siempre le gustó actualizarse, estudiar. Pues al yo ver eso, eh, a mí me ha gustado siempre estar estudiando, aprendiendo y estar en movimiento. Siempre he sido una persona inquieta que lo que en acciones, que no es solamente lo que se aprende, lo que se dice, lo que se lee, sino qué tanto tú vas a tomar acción. Entonces, eso me lo aplicaba para mí, por eso estudiaba y nunca he parado hasta el día de hoy. Y siempre digo, no, voy a descansar, pero siempre estoy curioseando y estudiando y aprendiendo. Me encanta, me encanta porque es algo más que tengo para aportar para ayudar, para enseñar, y enseñando también es como yo aprendo y es una parte de mis terapias. Más o menos hace unos 10 años atrás, un poquitico más, a mí me diagnosticaron un tumor en el cerebro, en la glándula pituitaria. Es muy normal. Sin embargo, estoy tomando un medicamento y eso hizo algunas implicaciones en mi vida. Y automáticamente cuando te dicen la palabra tumor, ya te asustas y cambias. Pues ese fue un clic que me hizo a mí para cambiar y darme cuenta de que tenía una careta que no sabía el por qué la tenía en- o el para qué la tenía. Cuando ya yo empiezo a trabajar en mí, esa careta se cae. ¿Por qué? Porque ya pienso es en mí. Yo normalmente pensaba en los demás siempre, los demás, los demás, los demás, y lo último para mí. Entonces ya empecé a empezar fue en mí, que necesito estar bien para estar bien con los demás. Y ahí es cuando empecé a trabajar y a descubrir cosas y a sanar esas terapias de choques que te hacen en los coaching o en las mentorías o en los ejercicios que te hacen en programación neurolingüística que son fuertes porque finalmente los aplicas en ti para aplicarlos en los demás. Entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta que yo necesitaba sanar. Otra cosa que quiero dejar claro, que cuando uno descubre sus heridas, sabes cuál es el trauma, haces el proceso, ¿verdad? No quiere decir que es como si tuvieras amnesia, como si nada hubiera pasado, ya yo estoy bien. No, porque mi madre tiene amnesia. Tienes que tener amnesia o algún tipo de pérdida de memoria que tú digas, no, los eventos están ahí, tú no los olvidas. Lo que pasa es que ya no lo recuerda con ese trauma, con ese rencor, porque ya has sanado y estás en paz. Sin embargo, van a haber ciertas cosas en el presente y en el futuro que te van a activar la herida. Lo que pasa es que ya no te vas a tardar tanto en ese círculo, sino que ya lo reconoces y, yo estoy actuando, por eso estoy actuando así. ¿Ves? Eso no quiere decir porque yo sufro de trastornos de ansiedad, eso no quiere decir que nunca me den, que no. Lo que me refiero es que ya tengo paz, esa paz tan anhelada que con la ayuda y con la gracia de Dios la puedes tener. Cuando yo hablo de este evento, ya no siento lo que sentía antes. En psicología, y los terapeutas emocionales se recomienda muchísimo que cuando tú ya sanaste un trauma, lo cerraste, ya no vuelvas a abrirlo, ya no lo vuelvas a abrir. Bueno, yo lo he tenido que abrir una y otra vez y al principio me costaba mucho trabajo. Por ejemplo, yo escribí este libro, me tocó volverlo a abrir y volvieron a despertarse cosas, no como antes, pero sí como la reacción de la familia, cosas que te molestaban, que tú anhelas. Y resulta que entre esos anhelos de las otras personas, ahí te vas creando otro trauma. Y yo aprendí en todos estos años en no esperar en los demás, que las expectativas no las pongo en los demás, en que quién va a leer mi libro, en que hoy sí voy a tener clientes, en que hoy qué me va a decir mi esposo, en que hoy qué va a decir el presidente, hoy qué va a decir mi hijo. No, mis expectativas, anhelos y esperanzas están en Dios. Y eso lo puedo decir con tal amor
y tal esperanza que eso es lo que nos pasa hoy en día en este mercado del coaching, en todo eso que nos da miedo hablar de ese amor que nosotros tenemos a Dios. Porque si no somos coherentes, la vida por alguna manera se va a fragmentar y va a perder ese equilibrio tan bonito y esa armonía que solo viene de Dios. Excelente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Puedo decir que yo duré mucho tiempo con una dificultad de conectar esa parte linda espiritual en el discurso de todas las conferencias, libros, todo el mundo de coaching que llevaba por temor a que la gente saliera corriendo, dijera, no, este debe ser un tipo de esos embaucadores que por medio de la religión y de todo se disfraza de otra cosa para meternos en algo, hasta que un día definitivamente ya también salí del closet de ese tipo de conversación y mostré esa parte. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, pues el tema del propósito, que es lo que más trabajo y es transversal a todo lo que hacemos, entiendo que viene es de Dios, no es mi propósito, es el que Él me entrega a mí y dado eso yo lo descubro por algún camino como lo descubriste tú y ahí es donde está el secreto, si se puede llamar así, de todo esto. Y entonces, ¿por qué esconder o por qué tapar algo tan hermoso y tan grandioso que no es ser religioso ni es ser nada de eso? Simplemente poder conectar esa parte espiritual de la que venimos y vamos a esta humanidad y poderla entregar a otros. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ahora sí, Caro, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Cómo es tu realidad hoy? Cómo la gente que te está viendo, ahí ustedes en pantalla hace rato están viendo pues las redes de ella, ya saben cómo contactarla, ella al final de igual nos va a decir, pero ¿qué es lo que creas tú y haces hoy para apoyar a seres humanos en distintos, por qué medios lo haces? ¿Cómo? Cuéntanos un poco de eso ya, tu realidad de hoy. Lo que yo hago es servir a matrimonios y o sea, o a parejas, porque no necesariamente tienen que estar casados, que a veces las personas dicen, ay, pero yo no soy casada, no importa. Ya seas que tú estés casado o no, son relaciones, ¿verdad? De parejas que tú estás conviviendo con alguien o a nivel individual, la parte emocional. De manera virtual, lo hago con coaching y mentoría. Además, sirvo en una radio que se llama, de la Radio Católica Cristo Rey, en un programa que se llama Sembrando Semillas de Amor, que se transmite todos los lunes a las 11 de la mañana. Y ahí también hago... mm, damos contenido de parejas para la parte de desarrollo personal, desarrollo espiritual. Ahí ya llevo ya más de 3 años. Y también en un segmento que se llama Reflexiones que transforman con Caro, que sale los miércoles a las 7 de la noche. También allí tengo invitados y especialmente acerca de la salud mental, la salud espiritual o el desarrollo personal. Y mis libros, que fueron los que me abrieron la puerta a todo esto que yo pasé de no creer en el matrimonio a ser mentora matrimonial. Pasé de tener muchos altibajos emocionales, con todo esto de los trastornos de pánico y todo eso, a ser mentora emocional, haciendo lo posible por ser coherente con lo que hago, con lo que digo y sobre todo dándole un poquito de la fe, la parte espiritual. Entonces, hablo abiertamente sobre mi parte espiritual, sobre la fe, porque es algo en lo que yo creo y no puedo separarlo de mí porque eso sería como quebrar parte de lo que soy y muy feliz con mi esposo, con mi hijo, y soy una mujer bendecida y aceptando la etapa, en esta etapa que estoy viviendo de 51 años, donde hay muchos cambios físicos, donde las emociones y las hormonas nos engañan. Entonces estoy viviendo un día a la vez, Mauro. Bueno, yo sé que muchos de los que están viendo dirán lo mismo que yo, ¿dónde tienes los tales 51 años? Porque no se te notan por ningún lado. Y fíjate cómo ese florecimiento de vida desde algunos años para acá, retomando todo esto, sirviendo a otros,
te ha traído esa conexión que se refleja bien no solo en tu conversación, porque al fin y al cabo somos observadores y podemos ver, oye, qué tan coherente es lo que dice, hace y entrega. Y si tú quieres verlo y quieres relacionarte un poco más, pues ahí están sus redes, pero ahora sí dinos cómo te contactamos. Sabemos que por medio de esos programas, de todos los talleres, de tus libros, de todo eso has creado una gran comunidad, estás apoyando a muchos seres humanos. Entonces, si alguien más quiere decir, venga Carolina, yo quiero tener una conversación, yo quiero tu apoyo, ¿cómo te consiguen? Gracias, Mauro, por este espacio y quiero aprovechar algo que no sabía que tenía y era que tenía un don para componer canciones. Oh, Próximamente, porque esto va a ayudar a muchas personas también, porque no solamente los libros, pero hay personas que dicen, no, a mí no me gusta leer, pero me gusta escuchar música. Entonces, a través de la música también puedes sanar. Una canción que se llama Tantas veces que sale Dios mediante el próximo mes y para que ustedes en las plataformas pues ahí nos estén apoyando y también para que nos apoyen, también estoy nominada para una gala que va a haber en noviembre. Claro sí, que no, este se transmite, sí, yo creo que no ha salido todavía, sí. En noviembre es la categoría de Arte y Cultura de Almas Creadoras de la Asociación Cultural Colombiana del Norte de Texas, aquí este año 2025. Así que opa, está, ahí está. Y pues mira, el mensaje final que es, primero darle las gracias, gracias, gracias a la audiencia, a tu comunidad y a ti, Mauricio, porque no solamente fuiste mi mentor, mi coach, me ayudaste con este tercer libro, me has apoyado muchísimo, muchísimo, sino que eres un amigo. También gracias. a veces creemos que nuestras heridas nos limitan, pero que en realidad pueden convertirse en ese punto de partida para descubrir quiénes somos realmente. Sanar no es olvidar lo que pasó, es aprender a mirarlo con amor, a pedir ayuda. Es bien importante porque nos cerramos y no pedimos ayuda por miedo a X. Pedir ayuda cuando nosotros lo necesitamos y dejar que Dios transforme lo que un día dolió, lo transforme en sabiduría y en propósito. Porque todos, absolutamente todos, tenemos esa capacidad de poder renacer, pero solo necesitamos dar ese paso, que es lo que te invito hoy en en este segmento, en este programa en este espacio de una hora que Mauricio me ha dado a que des la acción, a que pongas la acción, que no solamente este mensaje diga, sí, me pareció bonita, inspiradora tu historia, no, es invitarlos a tomar acción. ¿Qué voy a hacer con esta información? Porque sí se puede sanar. Y mis redes sociales, pues aquí las pueden ver en pantalla a través de Instagram o Facebook, Carolina Figueroa Coach. Ahí me puedes contactar. Así que gracias, gracias, gracias y les envío un fuerte abrazo. Gracias a ti, de verdad no dejen de contactarla. Aquí abajo vamos a colocar el link para que voten. Vamos a votar todos y tú también colócala en tus redes. Nos vemos la próxima vez. Gracias Carolina Figueroa por todo este apoyo que nos das y el mensaje tan hermoso que nos has dado. Y a todos, a todos, a todos los que están escuchándonos, no duden en contactarla y recuerda que tú y yo somos puro propósito y determinación. Hasta pronto. Gracias.